Amén. ¿Se escucha? Mis hermanos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Damos gracias al Señor porque ya estamos en la segunda etapa de estos talleres focalizados. Hágame así si me escucha bien, con el dedito. Amén, amén. Gracias al Señor porque podemos estar, lo dijimos en algún minuto anterior, no como quisiéramos, pero esta es nuestra convención 2021 con el eslogan, con la bajada fiel, una vida no negociable. Quiero darles la bienvenida a nombre de todos los hermanos del directorio, a nombre de la iglesia, a nombre de toda la juventud. ¿Saben qué? También a nombre de nuestro Señor, que es un agrado que estén ya conectados. Vamos a comenzar con este taller expositivo, dándole gracias al Señor porque nos permite poder reunirnos, aunque sea de esta forma. Pero de esta forma, de todas maneras, el Señor está presente en cada una de sus casas. Ahí detrás de esa pantalla, Dios está igual. Amén. El objetivo de este pequeño taller, como les decía, es en definitiva entregar alguna herramienta, aunque básica, pero una herramienta para que podamos introducirnos en el estudio de la Biblia. Generalmente cuando uno empieza a estudiar la Biblia a veces no sabe cómo. Todos empezamos a pulso. Aquí vamos a dar unas pequeñas directrices para que podamos involucrarnos con el estudio de la palabra del Señor, que es lo importante. ¿Cómo amamos a Dios cada vez más? Es conociéndole. ¿Y cómo le conocemos? A través de su palabra. ¿Y saben qué? No solamente le conocemos, a través de la palabra el Señor bendice nuestras vidas, nos hace crecer espiritualmente y nos permite permanecer fieles, como dice el lema de nuestra convención. Y quisiera ir al texto que está ahí. Yo sé que todos los tienen ustedes, el libro de Daniel, capítulo 11, el versículo 32. En su segunda parte dice así en el nombre de Jesús, dice, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. O sea, es un llamado, es un desafío, primero a conocer a Dios, segundo a esforzarnos y tercero a actuar. O sea, todo lo que dice la palabra de Dios nosotros tenemos que hacerlo. Y como ya les había anticipado, este pequeño taller dice relación con los métodos de estudio bíblico y pondremos atención más que nada al método de estudio bíblico inductivo de la Biblia. Pero antes de ir derechamente al comienzo del taller, quisiera que me acompañaran en esta breve oración ahí en su casa, donde está. Yo sé que el Señor está ahí con usted. Así que vamos a orar para darle gracias al Señor porque nos permite y para comenzar este pequeño taller. Eterno Dios y Padre del cielo, le damos gracias, Señor, por su infinito amor y misericordia. Señor amado, usted es el Dios de todas las cosas. Usted es el Rey eterno, Señor. Gracias le damos porque nos permite reunirnos, aun cuando hayan circunstancias difíciles en nuestro país y en el mundo entero. Yo te pido en esta hora una bendición para cada uno de mis hermanos, Señor. Abre nuestro entendimiento para que podamos entender, Señor, lo que se va a hablar de tu palabra, lo que dice en relación con este taller, oh Dios. Señor, te damos gracias porque sabemos que estás presente. Todo lo que hagamos, Señor, desde ahora, Señor, en adelante, queremos someterlo, Señor amado, a tu confirmación. Queremos someterlo, Señor, a tu aprobación. No queremos hacer nada, Señor, fuera de ti. Gracias te damos, Padre, te pedimos tu bendición para comenzar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos, este taller es de los métodos de estudio bíblico. Primero quiero presentarme. Yo soy el hermano César Díaz, soy de la ciudad de Linares. Me congrego en la segunda iglesia de la ciudad de Linares. En esta oportunidad me acompaña quien va a tener también una intervención después que tengamos nuestra pequeña pincelada a este taller. Nuestro hermano Leonardo Jaque, que también es de la segunda de Linares, y nos acompaña también como gestora de Zoom, una hermana que está colaborando también, está trabajando ahí, a lo mejor fuera de pantalla, pero nuestra hermana Vanessa Escobar. Que el Señor nos bendiga. Es un trabajo arduo, de repente tiene algunos sinsabores. Usted sabe que la tecnología no es muy estable, pero sí la bendición de Dios es lo que vamos a tener como seguridad siempre. Amén. Entonces, ya partiendo derechamente este pequeño taller, nosotros vamos a hablar del estudio, de los métodos de estudio bíblico, como les dije. Muchos de nosotros empezamos en algún minuto a estudiar la Biblia porque hay hambre y sed de la palabra de Dios.
a pulso. Pero nosotros vamos a ver que hay distintos métodos de estudio bíblico, y la primera pregunta que se nos viene a la mente es ¿por qué vamos a estudiar la Biblia? Y aquí ya quiero compartir pantalla. Y tengo un problemita, que al compartir pantalla me dice, hermana Vanessa, que el anfitrión inhabilitó la función de compartir Ahora pantalla de los sí, participantes. ahora sí. Ya, ahora vamos a volver a probar compartir pantalla. Ya me estaba poniendo nervioso. Yo no soy muy amigo de la tecnología, hermanos míos, pero creo que todo lo que Dios creó es bueno, y dentro de eso también está el avance del ser humano, así que vamos a aprender a usarlo. Ya está ahí el método de estudio bíblico inductivo. Y la primera pregunta, como yo les decía, que se nos viene a la cabeza es, ¿por qué estudiar la Biblia? ¿Para qué vamos a estudiar la Biblia? Al parecer está lento esto, ahora no es como la primera vez. No se está viendo, ¿cierto? Sí se está viendo, pero quedó pegado su computador. Sí, probablemente sea mi equipo. No sé por qué pasa eso. Ahora sí. Ya, la primera pregunta entonces, que se nos viene a la mente es ¿por qué vamos a estudiar la Biblia? Y la verdad es que hay muchas razones para que nosotros estudiemos la Biblia. Dentro de estas razones para estudiar la Biblia es que la Biblia, la palabra de Dios, va a transformar nuestras vidas. La palabra de Dios es algo básico para transformar nuestras vidas. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Esa es una de los puntos que nosotros tenemos que considerar y tenemos como respuesta de por qué el ser humano tiene, en este caso, que estudiar la Biblia, o nosotros como hijos de Dios. La Biblia activará tu mente. El segundo punto es que la Biblia activará tu mente y dice claramente, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La filosofía, la psicología, la matemática, dicen los entendidos que activa la mente del ser humano, activa el conocimiento, pero ¿saben qué? Aparte de que la Biblia activa la mente, también da vida. Y también es lumbrera al camino del ser humano. La psicología no me muestra un camino para vivir conforme a la palabra de Dios ni rectamente. La matemática tampoco no me da una fórmula a mí para poder vivir rectamente delante de Dios. Sí lo hace la palabra del Señor. La palabra de Dios, la Biblia, ¿por qué tenemos que estudiarla? Porque la Biblia es aplicable hoy y siempre. Muchos hombres creen que la Biblia es un libro atrasado o que pasó, no sé, algunos dirán probablemente que es un libro que pasó a la historia, pero la verdad es que podríamos decir también del sol que es algo que es muy antiguo y que pasó a la historia. Sin embargo, el sol hoy en día nos sigue alumbrando y sigue haciendo posible la vida en la tierra. Amén. Entonces eso no es un argumento para decir que la Biblia está pasada de moda. Ahora, desde el punto de vista personal, si la Biblia fuera un libro pasado de moda o que no fuera aplicable hoy, porque muchos dicen la Biblia tiene un pensamiento arcaico, un pensamiento antiguo, pero díganme y explíquenme entonces, hermanos míos, por qué la palabra del Señor hoy en día sigue transformando vidas, sigue salvando situaciones, sigue levantando a aquellos que están caídos, sigue dando ánimo, sigue dando seguridad. Un libro antiguo, un libro que ya está pasado de moda, jamás lo va a hacer. Esa es una razón más para que nosotros como hijos de Dios le demos lectura a la Biblia. La Biblia moldeará el resto de tu vida, hermano mío, y te ayudará a conocerte a ti en tu interior de verdad. Una ventaja de empezar a leer la Biblia desde la juventud es que el hábito de leerla crecerá contigo. La palabra de Dios te santificará, tendrás sabiduría para afrontar muchas situaciones en la vida y lo más importante, crecerás conociendo al Señor.
Todos nosotros tenemos que conocer al Señor a través de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que de muy niño, dice, instruye al niño en su camino, y aunque fuera viejo como yo, no se apartará. Y eso sigue pasando en nuestras vidas. Por eso es importante leer, estudiar la Biblia. Por último, leyendo la Biblia, conoceremos a Dios, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús en el libro de Juan 5:39. ¿Cómo conocemos nosotros a quién queremos amar, a quién queremos desear el resto de nuestras vidas? Es conociéndolo a través de la palabra. Yo en el bloque anterior di un ejemplo. En los tiempos míos no había WhatsApp, no había todo eso. Yo me refiero a los tiempos en los que hablé, porque en definitiva hoy sí tenemos WhatsApp y todo eso, aunque la tecnología me queda un poquito grande, pero en ese tiempo, ¿qué es lo que había? La carta. Y yo deseaba en algún minuto que me llegara la carta de mi amada para estar con ella, y además le echaba un poquito de perfume y yo me quería comer esa carta, pero ahí sabía lo que ella quería decirme a mí. En la palabra de Dios sabemos lo que nuestro amado nos quiere decir, lo que nuestro amado nos quiere comunicar. Existen, hermanos míos, ya yendo derechamente al estudio de este taller, existen distintos métodos de estudio bíblico. Algo tenemos que tener claro, y es que no existe un método que sea mejor que otro. Todos son útiles, y al final encontraremos que puedes incluso hacer una combinación de dos o más métodos. Y eso va a ser de acuerdo a la pericia que vayamos teniendo con el tiempo, y viendo de acuerdo también cuál es el método que a nosotros nos conviene más. Veremos algunos, una pequeña pincelada. En virtud del tiempo nos dimos cuenta que es muy poco el tiempo para poder estudiar o para poder hacer este taller, pero en virtud del tiempo veremos algunos métodos. Tenemos el método bíblico devocional, y lo dije también en el taller anterior, todos los métodos de estudio bíblico debieran ser métodos de estudio devocionales, o sea, no solamente este, que es el método devocional, porque acentúa el estudio con el fin de producir edificación de la vida espiritual del cristiano, pero todos los métodos debieran ser devocionales, porque con todos los métodos debiéramos crecer, en todos los métodos nosotros debiéramos incluir oración, dirección de parte de Dios, pasar un tiempo a solas con Dios, aparte de estudiar la Biblia. El método de estudio bíblico por libros también tenemos acá, que consiste en escoger un libro, buscar los temas principales de este libro, ver las generalidades, buscar los temas principales, el versículo clave, la fecha, el lugar donde se desarrolla, quién lo escribió, los destinatarios, el contexto histórico y todo eso. Ese es el método de estudio bíblico por libros. También tenemos el método de estudio bíblico, perdón, me salté. El método de estudio bíblico por capítulos, y esto es buscar un capítulo de la Biblia, y después hacemos las preguntas a lo que estamos leyendo, y también tenemos que preguntarnos en qué lugares se mencionan, qué personas se nombran, qué doctrinas se formulan, explicando, o que se están formulando, explicando o que se están presentando, de qué divisiones de tiempo se habla, de qué objetos se mencionan, lugar. Luego nosotros tenemos que sacar nuestras conclusiones y aplicaciones correspondientes. No sé si al parecer cometí un error, pero aparece una raya ahí. Parece que la hice yo. Aparece una raya en cada una de las diapos. No es de mi voluntad, pero al parecer por mí se me coló una rayita. El método de estudio bíblico por versículos es un método similar y que es el que generalmente utilizan los predicadores, y consiste en tomar un solo versículo de la Biblia y comenzar a desglosarlo palabra por palabra, compararlo con otras versiones, consultar, de ser posible, el original del griego, el hebreo, pero eso uno trata de desglosar cada una de las palabras que se encuentran en el versículo para llegar a una conclusión y poder entregar un mensaje a la iglesia. En realidad, eso es lo que busca este método de estudio bíblico. Amén. Tenemos el método de estudio bíblico por palabra clave. También es otro método de los distintos métodos que existen. Y en este se escoge una palabra clave, se busca el significado etimológico, se tiene que ver cuántas veces aparece en el texto, qué podemos obtener en este caso de esta palabra, como por ejemplo podría iniciarse un estudio basado en las palabras como la salvación, el gozo, el infierno, el perdón, el ministerio, el amor y todas esas cosas. Todo eso es por la palabra clave. El método de estudio bíblico por personaje también es otro método distinto al que vamos a estudiar hoy,
Y este método, evidentemente, se escoge un personaje y vemos nosotros qué es lo que podemos sacar de cada uno de esos personajes. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado predicaciones acerca de Elías, de David, de Abraham, Moisés, y sobre todo del apóstol Pablo, un gran ejemplo a seguir, y etcétera? Ese es otro método de estudio bíblico que nosotros estamos mencionando ahora, por hacer una mención en realidad, porque a lo que le vamos a dar un poquito más de tiempo es al método inductivo. Tenemos el método de estudio bíblico por temática o por tópicos, y aquí también podemos hablar sobre alguna temática que puede ser la salvación, la santificación, la Trinidad, los ángeles, los demonios. Esos son métodos un poco más complejos. El método de estudio bíblico deductivo en general, el razonamiento deductivo comienza con una idea conocida y que es aceptada, la cual se compara a una situación particular para sacar una conclusión final. Y aquí hay que tener ojo con esto, hermanos, porque si nuestro entendimiento es erróneo en este método, también va a ser errónea nuestra conclusión. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros, en este caso, buscamos con el método de estudio bíblico inductivo? Es, en definitiva, entender que es el método más apropiado. El siguiente taller nos vamos a concentrar nuestra atención en el método de estudio bíblico inductivo, y esto es por las siguientes razones. Dentro de los muchos métodos, este método no requiere de conocimientos avanzados, no requiere que nosotros, hermanos, tengamos conocimiento en lenguas bíblicas, no tengamos conocimiento en literario, histórico, del contexto. Este método es la aplicación de una buena lectura del texto bíblico, apunta a desarrollar, y esto es lo importante, nosotros con este método podemos desarrollar destrezas de lectura profunda, y eso va a ser porque el uso que le vamos a estar dando continuo. Ordena el estudio en pasos que se aprenden con facilidad y requiere de muy pocos materiales anexos a la Biblia. Mire, y esto es importante, porque todos podemos tener un diccionario, una concordancia, un comentario, un atlas y distintos materiales que nos pueden ayudar y que nos pueden apoyar en el estudio de la Biblia. El método inductivo es la base para una lectura comprensiva del texto, por lo que se usa universalmente para el estudio de la literatura. No depende de teorías hermenéuticas cambiantes ni de exégesis de moda, sino que representa la aplicación del sentido común del texto. Esas son las ventajas del estudio bíblico inductivo. Amén. Ahora, ¿qué es el estudio bíblico inductivo? Ya vamos derechamente a hablar acerca del estudio bíblico inductivo como método propiamente tal, y es un método que se puede usar, que lo puede usar cualquier persona, cualquier hermano. Comprende tres grandes habilidades, y estos son los tres pilares, en definitiva, de lo que es el estudio bíblico inductivo, que es la observación, la interpretación y la aplicación. Cada uno de estos conceptos está asociado a una serie de preguntas con las cuales se interroga al texto para extraer información que nos permitirá, en definitiva, su comprensión y la asimilación, para así aplicar la enseñanza bíblica. Y esto es definitivamente importante, porque cada vez que nosotros estudiamos la palabra del Señor, de lo que sacamos de ella, de lo que podemos extractar de la palabra, queridos hermanos, nosotros tenemos que posteriormente aplicarlo a nuestras vidas. No sacamos nada con estudiar la palabra del Señor, sino vamos a hacer una aplicación práctica de lo que es la palabra de Dios. Amén. Y partimos primeramente con la observación. Como les dije, uno de los pilares fundamentales de este método de estudio es la aplicación. O sea, perdón, la observación. Y en la observación, lo que vamos a descubrir es lo que dice el pasaje. La observación enseña a ver exactamente lo que dice el pasaje. De ella parte la interpretación precisa. Si no observamos bien, no vamos a lograr interpretar precisamente. Y la aplicación correcta. La observación contesta la siguiente pregunta, mire, ¿qué dice el pasaje? Eso es muy importante. Con la observación nosotros vamos a ver de inmediato qué es lo que dice el pasaje. Y para esto existen tipos de observación. Cabe mencionarlo que en este sentido está la observación estructurada, que es un sistema que guía la observación paso a paso y la relaciona con el conjunto de la investigación que se lleva a cabo. Hay una observación abierta. Esta carece de un sistema organizado y se realiza libremente. Generalmente cuando uno estudia o observa a pulso, cuando uno no está estructurado. La semiestructurada parte con una pauta estructurada, pero
la aplica de modo flexible de acuerdo a la forma que adopta el proceso de observación. O sea, en el camino se hace flexible, esa es la semiestructurada. Eso, hermanos míos, es en cuanto a la observación, como pilar fundamental del método inductivo de estudio de la Biblia. La interpretación. Tenemos que descubrir lo que quiere decir el pasaje. La interpretación contesta la siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir el pasaje? ¿Cómo lo entendieron los destinatarios originales? Recuerden que la palabra del Señor fue escrita hace miles de años, pero ella es eficaz y aplicable hoy. Entonces tenemos que entender y tenemos que saber y investigar qué quiso decir el pasaje y cómo lo entendieron los destinatarios originales. O sea, qué significó para ellos en tiempo. Y esto lo aclara la Real Academia de la Lengua Española y define la palabra interpretación como explicar o declarar el sentido de algo, principalmente de un texto. Cuando nosotros tenemos un texto, tenemos que declarar su sentido o explicar su sentido. Y eso dice relación con la interpretación en este método de estudio. La aplicación. Aquí vamos a descubrir cómo poner en práctica lo que hemos observado, lo que nosotros hemos interpretado, tenemos que ponerlo en práctica. La aplicación contesta la pregunta, ¿qué quiere decir para mí hoy, personalmente? Si yo me pongo a estudiar la Biblia, voy a encontrar respuestas de parte de Dios para mí. Entonces, cuando yo empiece a observar, empiece a ver la parte interpretativa, cuando yo lo aplique, tengo que ver qué es lo que tengo que hacer yo. ¿Cuáles son las conductas que tengo que mejorar? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para aplicar la palabra de Dios? ¿Qué quiere decir para mí? ¿Qué verdades puedo poner en práctica? ¿Qué cambios debo hacer en mi vida? En realidad, lo que yo tengo que hacer aquí en la aplicación es ver qué es lo que significa lo que está escrito. Eso es algo muy importante en la interpretación en el estudio de la Biblia. Amén. Y tenemos, perdón, me fui. Este pequeño cuadrito que viene a continuación habla acerca de la observación. Y aquí se me bloqueó un poco la pantalla. No, me lo olvidé. ¿Qué es lo que tenemos que observar? ¿Quién es el autor? ¿Cuál es el propósito? ¿Y quiénes son los destinatarios? Eso es parte de la observación. Y en esta observación a nosotros nos va a entregar las evidencias que vamos a tener en esta investigación que estamos comenzando del estudio de la Biblia. Nos va a entregar evidencias. En cuanto a la interpretación, ¿qué es lo que tenemos que interpretar? Interpretar lo que los destinatarios originales entendieron. Eso es lo que tenemos que interpretar. Tenemos que interpretar lo que el Espíritu Santo inspiró. Tengo que tener claro qué fue lo que el Espíritu Santo quiso inspirar a quien escribió. Lo que el autor tenía en mente. Porque el Espíritu Santo inspiró a mucha gente para que pudiera escribir, a muchos autores. Pero una cosa es saber también qué es lo que tenía en mente el autor. Ahora, la interpretación es una sola. La interpretación de la Biblia es una sola. No existen distintas interpretaciones, hermanos míos. En cuanto a la aplicación, nosotros tenemos que... ¿Qué es lo que tenemos que aplicar? Y en este sentido, ¿cómo puedo aplicar esta verdad en mi vida hoy? Porque en definitiva lo que yo estoy leyendo es algo que se escribió hace miles de años atrás. Pero a su vez, la palabra de Dios es clara y nos dice claramente que la palabra de Dios es aplicable al día de hoy. No es pasada de moda y yo la puedo aplicar perfectamente en mi vida. Entonces yo tengo que entender qué es lo que yo tengo que aplicar en mi vida hoy. La aplicación es personal, práctica y alcanzable. Tiene que ser la aplicación aplicable a mi diario vivir, aplicable a mi vida. Tengo que también tener la aplicación, es la convicción del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que Él inspiró. Y en cuanto a la aplicación, aquí no es como la interpretación, que es una sola. La aplicación, hay miles de aplicaciones, porque hay miles de almas que conocen al Señor, hay miles de hermanos, y a cada uno de ellos
la Biblia va a tener una aplicación distinta porque se va a ajustar a la necesidad que tenga uno hoy en día. Cuando yo necesito a Dios, Dios sabe lo que yo necesito. Por tanto, la aplicación de su palabra va a ser distinta para mí. El estudio bíblico inductivo es la forma de descubrir lo que la Biblia dice como la fuente original y respetar totalmente su autoridad. Tenemos que respetar la autoridad de la palabra del Señor. Y miren, la interpretación de la Biblia es una sola. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Timoteo 3, 16 y 17, que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil. Siempre nos va a dejar una enseñanza, nos va a redarguir y nos va a corregir. Por último, quisiera, antes de pasar a un ejemplo práctico, quisiera hacer este cuadro comparativo dice relación con las diferencias que hay entre el estudio bíblico inductivo de la Biblia y el deductivo. En el inductivo, hermanos, vamos a las escrituras con una mente abierta, dispuesta a aprender. Y más que aprender, una mente abierta, dispuesta a que Dios nos hable. En cambio, en el estudio bíblico deductivo, vamos a las escrituras con ideas preconcebidas. O sea, yo ya tengo algo pensado, tengo una respuesta probablemente. En el inductivo, estamos dispuestos a descubrir lo que nos enseñan las escrituras. O sea, la Biblia nos va a enseñar. En cambio, en el deductivo, queremos demostrar con base en la palabra lo que nosotros hemos decidido que es la verdad. Y ahí hay una intervención nuestra. Nosotros no debiéramos decidir qué es lo que es la verdad, sino que la Biblia tiene que hablarnos a nosotros qué es lo que es la verdad. En el inductivo, nuestro punto final es lo que aprendemos, lo que nosotros aprendimos. En el deductivo, el punto de partida es lo que queremos que diga la Biblia y el punto final que probamos que así era. ¿Me entiendes? Nosotros queremos, en el método deductivo, queremos que la Biblia diga y que nosotros entendamos el punto final. En el método inductivo, estudiamos la Biblia en su contexto y en el método deductivo, estudiamos la Biblia en forma fragmentada, lo que no debiera ser así. El método inductivo nos permite corregir errores doctrinales y el método deductivo nos apoyamos en errores doctrinales. El método inductivo trabajamos con el texto objetivamente, o sea, en definitiva, lo que realmente dice. Y en el texto y en el estudio deductivo trabajamos con el texto subjetivamente, lo que me parece. Y aquí lo que nosotros tenemos que tener claro, que para nuestras vidas no tenemos que interpretar lo que nos parece a nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo que realmente dice y lo que Dios quiere. En el método inductivo, la interpretación es una sola, como lo habíamos dicho antes, y en el deductivo se tiende a llegar a muchas interpretaciones, y eso es lo que provoca confusión. Por lo tanto, por eso entendemos que el método inductivo es el mejor método para estudiar la Biblia. En el método inductivo, la Biblia es la principal autoridad en nuestra vida. Y en el método deductivo, lo que recibimos por inspiración está por encima de lo que enseña la Escritura. Y eso también es un error desde este punto de vista respecto de los métodos de estudio bíblico. ¿Por qué? Porque yo puedo recibir cualquier cosa de parte de Dios o pensar que puedo recibir algo de parte de Dios y al entregarlo puedo inducir a un error. Lo que sí tengo que tener seguro y lo que es siempre seguro para la vida de los cristianos y lo que es seguro también para la iglesia es que la palabra de Dios sea la máxima autoridad. Que la palabra de Dios sea la principal autoridad en nuestras vidas y no lo que yo piense que me ha inspirado el Señor. Hermanos míos, es muy poco el tiempo que tenemos. Eso es básicamente y fundamentalmente lo que es el estudio bíblico inductivo, el que tiene estos tres pilares fundamentales en los cuales no pudimos profundizar, pero sí ahora vamos a poder dar un ejemplo práctico de la aplicación de lo que es esto que se enseñó básicamente. Amén.
Para eso quiero dejarlos con nuestro hermano Leonardo Jaque. Él nos va a dar un ejemplo práctico de lo que es el estudio bíblico inductivo y también nos va a compartir en algún minuto una pequeña bibliografía y nos va a aconsejar quizás algún libro o algo así. Así que escuchamos atentamente. Dios bendiga a nuestro hermano Leonardo Jaque. Amén. Amén. Mis hermanos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar en esta charla en la cual todos estamos aprendiendo sobre estos métodos. Voy a compartir entonces lo que nuestro hermano César estaba hablando y rápidamente, creo que esto va a cargar, eso ahí. Vamos a ir a la parte práctica. Vamos a observar entonces de qué trata este método, cuáles son sus características. Y en este caso vamos a aplicarlo a un texto bíblico. El texto bíblico se encuentra en Romanos 4, del 4 al 6. Es el texto bíblico, así que si tienen su Biblia, por favor, tómenlo, vamos a subrayarlo, vamos a ver, vamos a sacarle el jugo, podríamos decir, a este texto de ejemplo. Vamos a ir con la práctica, entonces, practiquemos con la primera parte. Dijimos que el método bíblico inductivo tiene 3 pasos: la observación, la interpretación y la aplicación. Entonces vamos a desglosar esto con la observación. Lo primero que tenemos que hacer cuando observamos el texto es preguntarnos estas 4 cosas. La observación también se puede dividir en como una observación general, lo que estamos haciendo ahora, y una observación más particular, que son preguntas que le vamos a hacer directamente al texto. Una observación general debiese darnos estas preguntas o estas cosas las que debemos nosotros observar. El género literario, la situación histórica de a la cual hace referencia el texto, la situación histórica del escritor del texto y también de los que recibieron el mensaje del texto. Lo que hay antes y después del texto y la estructura gramatical, podríamos decir, o los detalles de la estructura del texto. Si nosotros vemos en Romanos 4, del 4 al 6 dice: pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David, y ahí sigue el verso, como también David en otra parte dice, y es lo que continúan los versículos. Pero nosotros vamos a tomar estos 3 versos solamente. Entonces, lo primero que vamos a preguntarnos, lo primero que vamos a averiguar es qué género literario es. Esto es muy importante y a veces lo pasamos por alto, por una razón específica. No es lo mismo cuando uno lee un poema a cuando uno lee un texto narrativo. Los que han estudiado lenguaje, los que están en la media, los que están en la universidad, o cualquier persona se puede dar cuenta de que cuando alguien habla y cuenta un cuento, el cuento no es una verdad objetiva, te quiere enseñar algo. Cuando alguien está hablando un poema, el poema tampoco es una verdad objetiva, te busca que tú sientas algo, aprecies la belleza de algo. Un género literario le dan esas características, por tanto no es lo mismo comparar una parábola, comparar un símil que el Señor nos dice, a compararlo con un texto jurídico que son los que están en Levítico, donde Dios les da la ley a los israelitas. Entonces tenemos que ver qué género literario es. Y acá lo primero que nos podemos dar cuenta es que el género literario al cual se refiere el libro o las cartas paulinas puede ser más o menos encasillado en un discurso. Las cartas son discursos. Es un discurso, es una enseñanza, es un discurso de enseñanza, un discurso didáctico, podría ser el nombre, donde Pablo está enseñando una doctrina. A diferencia de los evangelios, que los evangelios son narrativos, cuentan una historia. Pablo en sus cartas no está contando historias. Lo que está haciendo Pablo es contar, es enseñar una doctrina. Por lo tanto, podemos decir que el género literario es el discurso didáctico. En cuanto a la situación histórica, también tenemos que ver qué pasaba en Romanos, qué pasaba con este texto en particular. Entonces nos vamos a centrar en la situación histórica del autor, la situación histórica del receptor, autor-receptor, y la situación de las circunstancias de vida de ambos y el propósito. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el autor de esta carta es Pablo,
y que los receptores de esta carta, como nos dice Pablo a los romanos, o sea, son a los cristianos que están en Roma. Eso es lo primero que tenemos que saber. Pero ¿qué circunstancias de la vida tienen el autor y el receptor? Por ejemplo, al principio de la carta, Pablo dice que él quería ir a Roma, anhelaba, su corazón anhela ir a Roma a ver a estos hermanos, pero no ha podido ir. Satanás dice, lo ha estorbado. He tratado 2 o 3 veces de ir y no he podido. Por lo tanto, Pablo, como no podía ir, les quiso entregar alguna gracia, algún don. O sea, les mandó esta carta con enseñanzas, porque Pablo no fundó la iglesia de Roma. La iglesia de Roma, nadie sabe quién la fundó. Apareció cristianos romanos. Se cree que lo más probable es que hayan sido aquellos cristianos, aquellos judíos que estaban en Pentecostés y vieron a los hermanos hablar en lengua, y no ve que había medos, persas, elamitas, de distintas partes del mundo, y también habían romanos. Por lo tanto, cuando ellos volvieron convertidos, y lo más probable es que hayan fundado ahí una iglesia. Nadie sabe entonces cómo se fundó, pero Pablo tenía anhelo de enseñarles la doctrina, de enseñarles qué era realmente el evangelio. Entonces vemos las circunstancias de la vida. Pablo les quiere enseñar a esos cristianos. Y esos cristianos ya estaban experimentando algunas dificultades por el hecho de ser cristianos y porque la mayoría eran judíos. Y a los judíos los echaron de Roma. En esa época los echó el emperador. Algunos judíos que se volvieron cristianos fue Priscila y Aquila. Y ellos conocieron a Pablo, Pablo los convirtió, y ellos le contaron de que había una iglesia allá y que había necesidad. Entonces el propósito del texto es enseñar que Dios justifica el pecado. Ahora, ¿qué hay antes y después del texto? Esto se refiere a lo que hay antes y después. ¿A qué está antes del texto en la Biblia y qué viene después? Por ejemplo, ¿qué cosas hay antes del texto de la Biblia? Si usted toma la Biblia, el texto está en Romanos 4, del 4 al 6, pero el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 está contando Pablo algo. Entonces tenemos que ubicar más o menos la enseñanza en lo que Pablo está contando. Lo que hay ante la Biblia, Pablo está diciendo que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios, y después dice, ¿por qué es necesario esto? Porque el hombre es culpable delante de Dios. Y dice que la culpabilidad del hombre es tan grande que no hay justo ni alguno. No. Todos se fueron cada uno por su camino, todos se apartaron, no hay quien haga lo bueno, y Dios lo entregó en sus pasiones. Entonces no hay hombre bueno, el hombre es culpable. Pablo está enseñándole a los romanos eso. Después les dice que Dios es justo en juzgar. Si todos somos culpables, merecemos morir, merecemos ser castigados. Y Pablo después les enseña que vean el ejemplo de los judíos, que aún siendo el pueblo de Dios, Dios los castigó. ¿Cuánto más a nosotros los gentiles? Por lo tanto, no hay justo. Y como no hay justo, ni judío, ni gentil, nadie puede salvarse por su justicia. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? La justicia que es por la fe. Y después Pablo saca un ejemplo de la historia. La ley se la entregó Dios a los judíos, pero antes ya hay un ejemplo de alguien que fue salvado por justicia. ¿Cuál fue ese ejemplo? Nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Él creyó por justicia. Por lo tanto, aquí Pablo puede decir entonces que la fe es la condición para la salvación. Eso es lo que va antes, es ubicar más o menos el texto que usted está estudiando, ubicarlo en su contexto, ubicarlo en la circunstancia, en el texto que se está enseñando. Y lo que viene después, ¿qué es lo que viene después de Romanos 4, del 4 al 6? Viene la promesa mediante la fe, en otras palabras, de que si Dios te justificó es porque Dios lo prometió que lo iba a hacer. ¿Y cuál es el resultado de la justificación? Lo que aquí yo quiero decir es que este texto de Romanos está entre medio de lo que está en verde y de lo que está en plomito. ¿Para qué nos sirve ubicar el antes y el después del texto? Porque los textos no son aislados. Usted no puede leer, en una mala costumbre que muchas veces tenemos, que leer un versículo aisladamente. El versículo es parte de una idea. A veces hay versículos que ni siquiera son un párrafo. Los versículos a veces son simplemente una oración, o simplemente son una frase. Pero una idea central, las ideas están contenidas en un párrafo completo, por lo tanto puede haber un párrafo que tenga 4 o 5 versículos. Por eso es bueno, cuando uno está estudiando, ver la idea general que el autor está enseñando. Y para eso ubicamos entonces el verso que estamos estudiando o los versos que estamos estudiando dentro de la idea general. Para eso tenemos que ver lo que había antes y lo que había después. Y la cuarta parte, vamos a observar los detalles de estructura. Por ejemplo, ¿qué cosas tiene el texto que acabamos de leer de Romanos 4, del 4 al 6?
vamos a verlo, una de las cosas más importantes es ver los verbos, porque los verbos nos refieren a la acción. Estamos viendo detalles de estructura como gramatical, podríamos decir. ¿Qué verbos vemos? Dice, pero el que obra, o sea, el verbo obrar. No se le cuenta el salario como gracia, no se le cuenta, o el verbo contar, sino como deuda, más el que no obra, sino que cree, creer en aquel que justifica, justificar, al impío su fe le es contada, nuevamente contada por justicia. En otras palabras, lo importante de los verbos es que nos indican qué es lo que está haciendo. ¿Cuál es la acción? Recuerden que estamos observando, no estamos viendo la explicación, no queremos decir qué es lo que dice el texto, primero estamos viendo lo que contiene. La observar es simplemente ver lo que contiene. Entonces contiene verbo, obrar, cuenta, cree, justicia. Contiene una frase central. Hay textos que tienen una frase central, que da la idea central. Acá la frase central de este pequeño texto es: su fe le es contada por justicia. Eso es lo importante, lo que Pablo quiere enseñar. ¿Qué palabras clave puede tener también la porción de la Biblia que estamos estudiando? En este caso, las palabras claves son fe, creer, justificación. Generalmente son las palabras que más se repiten. Y un conector también nos sirve conocer, porque los conectores son aquellas frases o aquellas palabras que conectan dos ideas distintas. Por ejemplo, los que tienen la Biblia pueden darse cuenta de que aquí Pablo dice, sino que aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y el verso número 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, y así sigue más adelante. El conector es como también. ¿Por qué? Porque esa frasecita nos conecta la idea que está aquí arriba con las ideas que venían más abajo. Los conectores son como también, por lo tanto, por qué, entonces. Esas frases te conectan una idea con otra. Porque cuando uno conversa, uno pone idea. Entonces, uno tiene que darse cuenta que el autor lo que está haciendo acá es entregarte ideas, y para uno analizar una idea en particular, debe aislarla, y la forma es a través de los conectores. Esta parte que es la observación, ver el género literario, la situación histórica, el antes y después del texto y los detalles de estructura, nos permiten observar todo lo que hay o todo lo que podemos observar dentro de un texto. Es simplemente recabar información, recabar datos, para después poder interpretarlo. La segunda parte, bueno, lo importante aquí es que los verbos están en presente, o sea, Dios lo está haciendo. No lo hizo ni lo hará, lo hace ahora. La segunda parte de la observación tiene que ver con hacerles preguntas al texto. Ya vimos los elementos que tenía. Ahora vamos a hacerle preguntas un poquito más profundas para ver qué otros elementos puede tener. Aquí tenemos varias preguntas que usted le puede hacer al texto primero. Por ejemplo, a este texto le podemos decir quién fue o quiénes son los personajes que hablan, cómo lo hacen, qué dicen, cuándo se hace la idea, en qué medida se hace esa idea, dónde se desarrolla la idea, por qué existe esa idea, cuánto tiene esa idea. Todas esas palabras, esas preguntas que son preguntas de lectura, nos permiten extraer la información, extraer lo que dicen. Esto, mi hermano, que puede ser una cosa muy extraña y una cosa que alguien dice, escucha, esto yo no lo hago todos los días, realmente es lo que deberíamos hacer cada vez que leemos algo. El chileno está catalogado como una persona que no lee mucho. De hecho, Chile es uno de los países que menos lee. Tenemos mala comprensión lectora, no estamos acostumbrados a leer. Más o menos esto que nosotros acabamos de ver, la observación, la parte 1 y la parte 2, es lo que hace cualquier lector que está acostumbrado a leer. No necesariamente lo hace en forma consciente anotando, sino que esto generalmente uno lo hace inconscientemente. Lo hace de forma natural. Cuando uno más lee, más se acostumbra a hacer esto de forma natural, de forma inconsciente. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es poner en evidencia y anotarlo de forma ordenada lo que uno debe hacer de forma natural. Por eso a veces uno dice, son muchos pasos, pero en realidad cuando uno lo hace cada vez más y más, te acostumbras y al final termina esto internalizándose y es parte de ti. Por lo tanto, si hablamos de quién, en el verso, en Romanos 4, del 4 al 6, podemos decir quién habla, de qué se habla, de aquel que no obra, sino que cree, de aquel que justifica, del impío. El texto está hablando de eso, del quién. ¿Quién es el que lo hace? ¿Quién? Se habla de aquel que obra, se habla de otro aquel que no cree, se habla de aquel que justifica, se habla del impío, se habla de varios quiénes en la enseñanza que estamos viendo.
del cómo también. ¿Cómo se hace esto de la justificación? La justificación no viene por obra, sino por fe. Hay otro cómo importante. El salario es deuda, la justificación es regalo. Cuando uno habla del cómo se hace esto, o cómo se desarrolla la acción, o cómo se enseña, cómo se está enseñando, podemos responder, al menos en este texto, de esta manera. ¿El qué? ¿Qué cosas dice el texto? Habla del salario, habla de obrar, habla de la fe, habla de la justificación del impío. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucede esto? Cuando el que no obra, al menos el texto, cuando el que no obra cree. En ese momento su fe les contaba por justicia. Eso es lo que dice Pablo. Otro puede decir, por ejemplo, ¿hasta qué medida? ¿Hasta cuánto es justicia? Entonces, el texto me está diciendo a mí que la justicia es perfecta, pues la otorga Dios. El que obra es contada por justicia. Si Dios entrega justicia, debe ser perfecta porque Dios es perfecto. Por lo tanto, la justicia es otorgada completamente. Otra cosa que podemos extraer, ¿dónde sucede esto? Y la conclusión es que donde quiera que se crea en aquel que justifica, hay perdón y justificación. O sea, yo puedo estar en China, y si creo en el Señor en China Dios me va a salvar. Si creo en el Señor en la India Dios me va a justificar. ¿El dónde? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esta acción? ¿O por qué pasa esta enseñanza? Porque cuando se obra, si estamos hablando de la justificación, de las obras y de la ley, y estamos hablando de la justificación por fe, el por qué implica, porque si se obra, la gloria es del hombre. El texto dice que aquel que obra, el salario es una deuda, se le tiene que pagar. Pero si aquel que no obra se le entrega algo, eso es un regalo. Por eso, cuando se obra, la gloria es del hombre. Pero si Dios justifica, es la gloria del Señor. ¿Y cuánto? La justificación es por fe. Nada es por obra, ya que esto implica la obligación del pago. ¿Cuánto se hace esto? ¿Qué cantidad? El hombre no lo puede comprender, por lo tanto, esta obra es la obra del Señor. Si ustedes se dan cuenta, en la observación es la parte más larga, y por una razón particular. Cuando usted observa, mi hermano, usted está buscando todos los detalles que pueden haber en un texto, y lo está buscando de muchas maneras. Lo está buscando a través de el género literario, a través del contexto histórico, a través de lo que hay antes o después del texto, a través del análisis de la estructura, de los verbos, de la idea principal, a través del análisis de las palabras clave, de algún conector que hay que nos permiten relacionar ideas, y a través de estas preguntas, ahí nosotros estamos sacando la información al texto. Y uno, si tiene un cuaderno, puede anotar todas estas cosas y puede ver que uno le puede sacar mucha información, lo que me está diciendo, lo que me está enseñando. Y con esto, con esta información que el texto me está mostrando, yo recién ahora voy a interpretar. Y la interpretación también son preguntas, pero son preguntas un poco más profundas. Y las preguntas de interpretación dependen de lo que yo estoy leyendo. Por eso, mientras mejor observación hago, me voy a demorar menos en interpretar, porque tengo más elementos. Es como un médico. Mientras más datos tiene, porque hizo más exámenes, más rápidamente va a llegar a decidir qué enfermedad tenía la persona. Pero si no busca, no observa bien, puede equivocarse, y un resfrío probablemente sea coronavirus y no sea un resfrío nomás. Preguntas de interpretación. Estas dependen del pasaje estudiado y buscan profundizar en el texto. Por ejemplo, si estamos hablando de la justificación, lo que acabamos de leer, las preguntas de interpretación más profundas serían: ¿quién es aquel que justifica al impío? ¿Quién será el que justifica? Creemos que es Cristo que justifica. Pero también podríamos preguntarnos: ¿qué es ser justificado? ¿Qué significa ser justificado? Y ahí tendremos que estudiar más profundamente en la Biblia qué implica ser justificado. Tendremos que ir al Antiguo Testamento, ver cómo era el sistema de sacrificio de Israel, porque Pablo está pensando, como era judío, está pensando en lo que pasaba en Israel, y ahora lo interpreta él, señalando que el cordero que justifica es Cristo. Ya no son esos corderos que se compraban todos los años, por lo tanto hay que saber el trasfondo. ¿Cómo es posible que la fe sea contada por justicia sin obras? O sea, ¿cómo es posible que Dios te regale la salvación? Puede ser una pregunta más profunda que surge de la lectura. Otra pregunta de interpretación: ¿qué tiene que ver este pasaje con los salarios, los trabajos? ¿Por qué Pablo usó ese ejemplo y no usó otro? Hermano, recuerde, en la Biblia no hay nada al azar. Dice la Biblia, dijo Jesús, que una coma ni una tilde va a pasar sin que pasen todas las cosas. Por lo tanto, hasta una coma y una tilde está por algo. Nada hay al azar. Y después de haber ya interpretado, tenemos que llegar a la parte que corresponde. La última parte, que es la aplicación.
Uno observa, uno interpreta para aplicar. Y como dijimos, la aplicación, si toda la escritura es útil e inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para hacer todo eso, es porque la escritura tiene una función. ¿Y cuál es la función de la escritura? La función de la escritura es ser aplicada. De nada me sirve saber la Biblia si que no le haga caso. Hasta el diablo se la sabe la Biblia, hermano. Tentó a Jesús con la escritura. Por lo tanto, y él no la aplica. La importancia es saber para aplicar. Para yo ser como Cristo, alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces, para aplicarla, también me hago preguntas. ¿Qué hago con lo que el Señor me enseñó? ¿Qué debo cambiar en mi vida? ¿Qué debo mejorar? O tal vez me está enseñando, ¿qué debo agradecer? O sea, ¿qué tengo que hacer ahora que conozco esto nuevo? Para el caso que estamos estudiando, ¿qué decisión tomo sobre la salvación que el Señor me ofrece? ¿Confío en que mis obras, en mi obra para merecer la justificación? Si Pablo está diciendo que el que obra se le debe la deuda, se le debe el salario, y el que no obra, cuando se le regala el salario es por gracia, yo tengo que tomar una decisión, porque el Señor me está diciendo ya con esto que Dios te está enseñando, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Confío en mis obras para merecer que Él me justifique? ¿O confío en su justicia para ser justificado por la fe en Él? ¿O confío en que el Señor por la fe me va a salvar? ¿Es mi esfuerzo el que me da la salvación o es simplemente la fe en el Señor? Yo creo que es la fe en el Señor. Entonces, si es la fe en el Señor, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debo aplicar? Debo poner mi confianza en aquel que me justifica y descansar en su misericordia. Vea, hermano, que esta forma de estudiar el método bíblico inductivo prácticamente me da el mensaje completo que yo podría incluso predicar. Me permite entender el pensamiento del autor. Ahora, ¿cómo yo podría profundizar en esto mucho más? Con literatura que uno puede comprar. Si usted tiene la posibilidad de comprar literatura o descargar de internet, aunque es mejor tenerlo en físico, hágalo. Una forma fácil, ojalá tener más de una Biblia. La Reina y Valera es la que nosotros siempre usamos, pero tiene palabras que a veces ya no se usan. Usted no le dice a su esposo, dale un ósculo, para decirle que me dé un beso. Pero la Biblia usa la palabra ósculo como beso. Si usted le predica de ósculo, quizás, ¿qué le van a entender la gente que no conoce al Señor? Por lo tanto, hay otras versiones que son un poco más fáciles de entender, como la Biblia de la América, la Nueva Versión Internacional. También nos puede servir un diccionario bíblico para mostrarnos ciertas cosas que uno no conoce. Por ejemplo, decíamos en la otra sesión, una palabra extraña que uno no conoce en el diccionario la va a buscar. Una concordancia nos sirve para buscar versos. Una palabra, por ejemplo, la palabra amor, y una concordancia exhaustiva le va a mostrar en todas las veces que sale amor en la Biblia, en el verso. Entonces, uno puede ahí buscar y interrelacionar cosas y ahí es mucho más fácil de buscar. Un atlas también sirve. Por ejemplo, cuando Dios dice que pasó algo en Ascalón y alguien dice, ¿dónde queda Ascalón? ¿Por qué hay que subir a Jerusalén y no hay que bajar a Jerusalén? Jerusalén está arriba un cerro. Y la parte más alta de Jerusalén es una parte más alta del cerro, que es Sion. Por lo tanto, en los atlas me sirven. Hay introducciones también para saber lo que, en general, lo que dice el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento de forma general, y hay comentarios. O sea, todas estas cosas nos pueden ayudar a profundizar en la lectura, en el estudio, ¿y para qué? Para aplicarlo a tu vida y a mi vida y poder conocer de mejor manera al Señor. Finalizamos con los comentarios bíblicos, pero antes de leer un comentario es mejor que uno aprenda a estudiar por su cuenta la Biblia y después compararla con el comentario bíblico, y de esa forma uno va a desarrollar esto. Porque así usted va a estar trabajando por su propia cuenta y no va a depender de la revelación que Dios le dio a otra persona. Porque Dios a usted se quiere revelar. ¿Y cómo se quiere revelar? A través de su palabra. Con estas palabras agradezco al Señor y ahora, bueno, aquí está la bibliografía de donde se ha puesto, porque no son ideas nuestras, son ideas de muchas personas más que buscan y quieren servir bien al Señor. Vamos ahora entonces a dejar a nuestro hermano César. Voy a salirme de esto para continuar con la sesión. Amén, amén. Dios bendiga a nuestro hermano Leonardo Jaque, amén. Nos ha dado una pequeña pincelada a lo que es la aplicación de lo que estábamos hablando, del método inductivo. Y también nos compartió alguna bibliografía y la necesidad de también de repente invertir en esto, como es comprar algún libro, tener más de alguna Biblia. Si tenemos la oportunidad, hermanos míos, hagámoslo. Hagámoslo porque siempre va a ser bueno aprender del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Ya para terminar, tenemos muy poco tiempo para terminar. Como decía el lema, dentro de una sociedad
que está ávida de conocimiento, pero de conocimiento humano, de conocimiento secular, en donde todos quieren, los seres humanos quieren ser sabios. Y no es malo, pero recuerde que en la Biblia hay bastantes pasajes que hablan de que el hombre a través del conocimiento le entró la soberbia y se apartó de Dios. Yo no quiero esto ahora. Lo que yo quiero es conocer al Señor a través de su palabra. Por eso este pequeño taller de métodos de estudio bíblico. Seamos honestos, hermanos míos. Es bueno estudiar, pero en mucho estudio a veces hace que el hombre le entre la soberbia y eso lo aparta de Dios. Lo que no tenemos que olvidar nunca es que tenemos que conocer al Señor. Y dice claramente el versículo base o el versículo bíblico que acompaña el tema fiel, una vida no negociable, en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32, dice claramente: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Cómo conocemos a Dios? A través del estudio de la palabra. Ahí nosotros podemos aplicar la palabra, nos podemos esforzar y podemos actuar. Tenemos que ser unos representantes de Dios en la tierra. Nosotros somos los que llevamos el mensaje. Lo dije en el bloque anterior. Hermanos, ya no se está escuchando de los púlpitos que Cristo viene. Y yo les aseguro que Cristo viene pronto a la tierra. Cristo viene pronto a salvar, a buscar a su iglesia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Conocer más de Dios y entregar la palabra. El Señor les bendiga en esta hora. El Señor les guarde. Muchas gracias por habernos escuchado. Y quisiera, ya antes de terminar, quisiera para que hiciéramos una oración y que nos pidiera la bendición, nos acompaña nuestro hermano Ricardo Salinas, que él es parte del directorio, está en pantalla, si la hermana pudiera darle micrófono para que él nos pidiera en una breve oración la bendición. Gracias, mis hermanos. Dejo a mi hermano Ricardo Salinas, que el Señor le bendiga. Amén. ¿Mi hermano me escuchan bien por allá? Amén. Bueno, agradezco esta oportunidad, hermano, de poder haber compartido este hermoso tema. Dios siga dando gracias a nuestro hermano César y a nuestro hermano Leonardo, que se han prestado en las manos al Señor. Y vamos a orar, hermano, para que el Señor, cierto, confirme todo lo que se ha podido hacer. Así que le voy a rogar que incline su rostro para orar al Señor. Señor, le damos gracias en esta instancia maravillosa, gloriosa, que usted nos otorga de haber compartido este hermoso tema, este hermoso mensaje, su palabra. Desde ya le pido que usted bendiga a nuestros hermanos César, nuestro hermano Leonardo, que se ha prestado en sus manos para poder enseñarlos de su palabra, de la palabra del Señor. Bendiga también a todos nuestros hermanos presentes en esta hora. Gracias por esta instancia que usted los otorga, que usted los da, de poder compartir, de poder hablar de su palabra, que es tan maravillosa, es tan gloriosa. Dice que es nuestro pan de cada día, que los enseña, usted los adoctrina por su palabra, así que ayúdalos para cada día ir buscando más su rostro. Dice su palabra de que las cosas de esta tierra, dice que son importantes igual, pero duran un momento, un tiempo, pero como dice Pablo, más las cosas del cielo son eternas. Por eso, Señor, ayúdalo para que su palabra cada día esté en nuestro corazón y los ayude, Padre, y por favor confirme todo lo que se ha podido hacer. Bendiga a cada hermano, a cada hermana que ha podido representar su iglesia. Usted le dé el entendimiento y que hayan aprendido esto que es su palabra. Así que lo vamos a despedir en paz, en comunión de este hermoso servicio espiritual y ayúdalos para poder seguir conectando, porque más adelante los espera algo glorioso y algo maravilloso. Le agradecemos su amor, su bondad, y le damos gracias y confiamos esta oración, esta plegaria a través de Cristo, su Hijo, nuestro bendito amante y buen Salvador. Amén. Gracias, mi hermano César. Amén. Démosle la gloria a nuestro Dios, es una muy buena costumbre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya nos estamos despidiendo. También tengo que hacer mención a nuestra hermana anfitriona, nuestra hermana Vanessa Escobar, que el Señor la bendiga. Ella ha estado trabajando ahí detrás de pantalla, pero trabajando también para el Señor. Así que nos vemos, Dios les bendiga. Un agrado, hermano, un gusto. Esperemos poder abrazarnos en un tiempo más. Chao, chao.